Amados hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos aquí listos para iniciar nuestro tema número 6. Ya con este estamos finalizando nuestra serie que se llamó Jesús el Mesías. Recuerda que es importante este tema porque queremos afianzar realmente en el corazón y en la vida de todos nosotros la importancia de Jesús, porque hay quien lo menciona solamente como un profeta que vino, habló, se murió, se fue y listo, se acabó, pero no. Su vida, su ministerio va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Por eso es necesario que nosotros podamos estudiarlo, podamos analizar, podemos entender realmente todo lo que implica el regalo que Él vino a ofrecernos. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra posición y nuestra función como hijos de Dios. Entonces, el tema del día de hoy, para que lo anoten, si ustedes no tienen su guía, bueno, pues puedan anotarlo, se llama el ejército del Mesías. Ese va a ser el tema el día de hoy, el ejército del Mesías. Y recuerden que también hoy es el Día del Amigo. Entonces, la finalidad de que nosotros compartamos a través de los ciclos es que Dios ponga en nosotros esa carga por el perdido, es que podamos realmente ser de bendición para todo aquel que no conoce y se pueda acercar. Recuerde que durante 6 semanas estamos orando por ellos, pidiéndole a Dios por ellos, visitándolos, invitándolos para que el día de mañana se pueda reflejar a la vida de ellos la presencia del Señor Jesús y tiene la capacidad de cambiar el corazón y la vida de los que se acercan a Él. Entonces, si tú no recordabas, porque bueno, se ha cambiado un poco, se ha modificado la dinámica que teníamos, pero si tú no te acordabas, yo quiero invitarte a que en este momento, bueno, pues a través de ahí de tu Facebook, puedas invitar a otros para que puedan seguirnos y también pues escuchen el tema y el Señor les alcance, ¿sale? Entonces prepárate para que puedas invitar a tus amigos. Ok, entonces vamos a tener una cita que está en Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 6. Zacarías capítulo 4, verso 6. ¿Ya están por ahí? Dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el objetivo de este tema al compartirlo con cada uno de ustedes? Bueno, que podamos comprender que si no somos soldados de Dios, no estaremos, nuestra vida no estará en un orden. Si nosotros no somos soldados de Dios, entonces nuestra vida no está en un orden. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos llamó, para ser parte del ejército, parte de su cuerpo. Y cuando no cumplimos el propósito por el que fuimos llamados, pues entonces entramos en conflicto. Nos sentimos que dentro de una congregación no soy útil, no soy bienvenido, nos sentimos estancados y muchas veces hay quien está buscando las actividades que como iglesia podamos tener. Entonces no se trata tanto de llenarnos de actividades o tener actividades solamente para tener entretenido al pueblo, sino que es importante que cada uno de nosotros pueda cumplir el propósito por el que Dios nos llamó, el propósito por el que Dios decidió rescatarnos y darnos la oportunidad de vida una vez más, para que cuando nosotros cumplamos con ese propósito, pues realmente nos sintamos, hombres y mujeres útiles en las manos de Dios, hombres y mujeres que vale la pena vivir y vale la pena esperar y vale la pena lo que Dios nos permita pasar, porque estamos cumpliendo y somos parte del propósito de Dios. En otras ocasiones yo les he comentado que Dios va a hacer la obra, Dios de todos modos va a hacer la obra. Hay un propósito y un plan en su vida. Y el plan es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios da la oportunidad a la tierra de que le conozcan y que vean sus prodigios, sus señales. Si Dios de todos modos va a hacer la obra, pues qué mejor que la haga con nosotros, que nos tome en cuenta, que seamos parte de ello. Pero qué triste sería que Dios vaya a hacer la obra y no seamos parte de ese propósito, no seamos parte del plan. No es porque Dios no quiera, sino porque no decidimos nosotros participar en aquello para lo que fuimos llamados. Por eso
es importante que nosotros podamos comprender que somos parte de un ejército, parte de un cuerpo y no vamos a estar en orden, no vamos a estar bien hasta que nuestra vida no empecemos a funcionar en el área que nos toca. Entonces yo quiero leerles esto como introducción. Tienes una posición muy importante y única en el ejército de Dios, con tus dones, con tus habilidades extraordinarias. No hay otro guerrero como tú. Tomemos la tierra. Es importante que nosotros, teniendo esa bendición de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo nos ha dotado de dones, tenemos talentos que nadie más tiene, pero sí es importante que tú puedas verte como lo que como Dios te ve. Dios nos ha hecho únicos, nos ha hecho increíbles. Al capacitarnos con tantas cosas, definitivamente Dios quiere algo con nosotros. Pero a veces es tan triste la condición, la situación en la que muchas personas se encuentran hoy. Porque habiendo recibido el favor de Dios, habiendo recibido el perdón de Dios, no se ven como tales, no se ven como hijos de Dios, no se ven como guerreros, no se ven como parte del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Por eso es importante que nosotros, a través de la palabra, no estamos hablando solamente de palabras bonitas, palabras que nos van a lavar el coco, que nos van a hacer sentir bien. Estamos hablando de realidades. Si éramos un caos, si hacíamos mucho relajo, pero hubo un momento en el que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha bendecido y nos ha prosperado en muchas cosas. Y es necesario que nosotros podamos valorar y evaluar lo que tenemos. Que somos imperfectos, que seguimos fallando, sí, eso es una realidad, pero tenemos también tantas cosas que Dios nos ha dado, que cuando nosotros no lo creemos, entonces eso nos va a ayudar a conquistar aquello que ha estado lejos de nosotros, aquello que ni siquiera nos imaginamos, aquello que tiene la capacidad de ser tuyo, tu familia, tus bienes, la colonia, la tierra que nosotros tenemos. El enemigo nos la está robando, pero tú tienes esos dones y talentos para poder alcanzar al perdido para Cristo, porque cuando tú lo alcanzas, cambias la eternidad de ellos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ok. Fíjate lo que dice la palabra. Príncipe del ejército de Jehová. Quisiera que pudiéramos ir a Josué. Vámonos un poquito para allá. Vamos a buscar Josué. Vamos a leer el capítulo número 5 en el verso 14. Bueno, quisiera que pudiéramos leer desde donde está el subtítulo, que es el verso 13 y 14, para que tengamos la idea más clara. Dice aquí en lo que vamos a la cita, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces Josué se percata de la invisible presencia de Dios y del ejército celestial. Eso es parte de lo que Josué puede ir viendo. O sea, yo quiero decirte que hay muchas cosas que no vamos a entender hasta que decidimos poner el pie adelante, hasta que decidimos empezar a caminar. Hay muchas cosas que nosotros podemos leer y podemos
captar en nuestra mente, pero no las vamos a descubrir hasta que empecemos a dar el paso. Por ejemplo, fue hasta que Josué iba a ir a la batalla y se le aparece, ya para arrancar, se le aparece este varón como parte del ejército de Dios. Qué increíble, para acompañarlo, para estar con él, para pelear con ellos. Y yo quiero que tú me entiendas que muchas veces esto es lo que pasa en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta de lo que sucede alrededor de nosotros. ¿Cuántas batallas, cuántas luchas se libran alrededor de nosotros? ¿Cuántas guerras en el área espiritual? ¿Qué respaldo es el que nosotros muchas veces tenemos de parte de Dios, pero no lo vemos? Y como a veces no lo vemos, no lo valoramos. Entonces, yo quiero decirte que la palabra es una realidad. La palabra que nosotros vemos, la situación que le pasó a Josué, también pasa con nosotros. ¿Cuántas veces estamos en peligro de muerte o en alguna situación difícil y no vemos que Dios, a través de ángeles o a través de la presencia del Espíritu Santo, nos libra de tantas batallas, de tantas cosas que pudieran venir y dañar nuestra vida? Realmente hay tantos peligros alrededor de nosotros que es un milagro que podamos estar vivos. Yo compartía hace tiempo con un ingeniero, con un científico que llegó a trabajar en la ONU. Yo platicando con él hace muchos años, él me decía que muchas de las personas que están ahí en la ONU, muchos de los científicos, han aprendido a creer en Dios por todo lo que han visto. Y él me decía, mire pastor, si pudiéramos tener una vista microscópica también y analizar el aire y cada lugar donde nosotros estamos, nos daríamos cuenta cuánta bacteria mortal está alrededor de nosotros, cuánto contaminante tan dañino para la vida de cada uno de nosotros, que muchos de ellos, uno o dos al entrar a nuestro organismo, causan grandes males, grandes daños. ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no caemos de esta manera? ¿Qué es aquello que nos cuida? ¿Y qué es aquello que nos protege? Y hemos entendido, hemos aprendido que realmente hay una fuerza que va más allá de lo que nosotros pensamos y creemos. Y la única manera en la que nosotros podemos entender qué es eso que nos cuida, qué es eso que nos guarda, es Dios. No importa que sean ateos, no importa que vengan con una y mil ideas. Cuando a nosotros analizamos científicamente lo que está pasando, nos damos cuenta que Dios es una realidad. ¿Cuánto más nosotros que hemos sentido la presencia de Dios? ¿Cuánto más nosotros que realmente hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vida? Por eso es importante que nosotros entendamos que realmente Dios nos ha guardado, Dios nos cuida. Podemos quejarnos, podemos renegar de muchas cosas que no nos salen como queremos, pero definitivamente Dios guarda nuestra vida. Dios manda seres que estén alrededor de ti, me explico, y que te guarden y que te cuiden. Por eso es importante que nosotros veamos lo que ha sucedido con hombres desde tiempos antiguos. Es lo mismo que pasa el día de hoy con nosotros. Quisiera que pudiéramos leer Hechos capítulo 12, verso 5. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, a Hechos. Hechos en el capítulo 12, el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escúchame bien, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vemos otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor mandando sus ángeles para cuidarnos y para guardarnos. Entramos dentro del plan de Dios, entramos dentro del propósito de Dios. Cuando tú decides ser parte de lo que Dios quiere hacer,
Dios tiene cuidado de ti. Dios guarda nuestra vida. No importa la situación que pueda estar delante de nosotros, Dios tiene cuidado de cada uno. Dios no va a permitir que seamos tocados más de lo que nosotros podamos resistir. Yo quiero decirte que en las luchas, en las batallas que cada uno de nosotros tenemos, no estamos solos. Siempre hay alguien con nosotros. Podemos sentirnos solos, pero siempre la fidelidad de Dios está sobre la vida de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros y es por el amor que tiene para con nosotros. Así que yo quiero invitarte a que empieces a confiar más en Dios, empieces a creer que Dios va a cuidar tu vida, que Dios te va a proteger, que Dios te va a guardar. Claro que nosotros tenemos que ser prudentes y no tentar a Dios. Nosotros tenemos que caminar con confianza, con seguridad. Dios es el que tiene cuidado de los demás. Amén. Realmente hay fuerzas espirituales luchando a favor de cada uno de nosotros. Miren, ahora vamos a Juan, ahí también en el Nuevo Testamento, un poquito más arriba. Vamos a leer Juan en el capítulo 14, versos 16. Juan 14, 16. Fíjate bien, otra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros solamente un ratito. ¿Verdad? No, para siempre. Verso 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la promesa. Esa es la promesa de ser parte del ejército de Dios. Que el Señor nunca nos va a abandonar. Que en momentos difíciles siempre está con nosotros y que está la promesa que no solamente Él, sino Él y su Padre estarán con cada uno de nosotros. Pero este es tiempo de vencer esa apatía, esa indiferencia que quiere venir y robarnos la paz y no nos deja disfrutar aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Porque como bajamos nuestra relación y con nuestra comunión con Dios, le creemos más a lo que el mundo pueda decir, le creemos más a lo que el diablo pueda decir, que a lo que Dios dice de nosotros. El diablo viene, te hace sentir mal, te hace sentir peor, nos sentimos una cucaracha, nos sentimos lo peor, lo que no valemos nada. Cuando nosotros analizamos la palabra, nos damos cuenta realmente el interés que Dios tiene para nosotros, lo mucho que nos ama y la disposición de Él de venir a cada uno de nosotros y tener esa comunión y esa relación con Él. Vamos ahí, lo que nosotros estábamos leyendo en Zacarías, también dicen que en Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Nuestras peleas, nuestras batallas, nuestras luchas, no es en lo que yo puedo. Yo quiero decirte una cosa. Yo he escuchado mucho este concepto. Personas que Dios ha alcanzado y les decimos: es tiempo de que sirvas. Vente para que sirvas. En diferentes áreas. Y yo he escuchado a muchos decir: no, todavía no es tiempo. No, yo casi no sé. No, yo no me siento capacitado. Ya que tenga más conocimiento, entonces. Y yo quiero decirte que la obra de Dios, escúchame bien este concepto porque es necesario que te quede claro. La obra de Dios no se hace con el que puede. No se hace con eso. La obra de Dios se hace con el que quiere. ¿Sí me doy a entender? Muchas veces nosotros queremos esperarnos a tener mucho conocimiento, que nuestra vida esté impecable, a tener una buena posición económica. Yo he escuchado también a muchos decir: pastor, yo voy a ayudar a la iglesia. Ore para que me saque la lotería o para que me aumenten el sueldo en mi trabajo y yo voy a apoyar a la iglesia. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado esto? Y vemos otra vez la palabra de Dios siendo
puntual, clave. El que en lo poco es fiel, sobre lo mucho será puesto. ¿Sí me explico? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que Dios a veces nos da poco para probar nuestra fidelidad. Es como en la autoridad, ¿no? ¿Cómo Dios nos va a poner en autoridad cuando no hemos aprendido a estar bajo sujeción? Es importante que aprendamos a estar en sujeción para que el día de mañana que Dios nos permita estar en autoridad, entonces sea una bendición. Pero ¿cuántos se van y cuántos salen porque no les gusta sujetarse? Y sin haber experimentado la sujeción, sin haber vivido en la sujeción, se salen y después quieren ser autoridad. ¿Sabes qué va a pasar? Caos, daño en la vida de los que estén a su alrededor, mal ejemplo, mal testimonio. Es importante que nosotros podamos entender que Dios nos permite pasar muchas cosas para que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos saliendo adelante, porque no es por mi capacidad intelectual, mi capacidad de hablar, mi capacidad de estudio, mi capacidad física, ni mi capacidad financiera. Lo único que Dios busca es tu corazón. Tú puedes venir y decirle: Señor, es lo único que tengo y lo pongo a tu disposición. Y cuando tú vienes y pones tu talento, tus dones al servicio del Señor, con todas tus limitaciones, pero le dices: Señor, te quiero servir, el Señor empieza a usar tu vida. El Señor empieza a bendecirte y empieza a prosperarte, porque empezó a nacer en la vida de cada uno de nosotros el temor por Dios, no temor de miedo, sino la reverencia, el respeto de venir y creerle. Yo decido creerte y eso es reverenciar a Dios. Yo decido creer en ti, eso es tener temor de Dios. Decido dar un buen testimonio, cambiar muchas cosas del estilo de vida que yo tenía antes. Eso es tener temor a Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener temor de Dios, la sabiduría de Dios se empieza a desarrollar en cada uno de nosotros. ¿Sí me doy a entender lo que Dios anhela y lo que Dios busca? No es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Muchas veces podremos estar limitados en tantas cosas, pero cuando somos hombres y mujeres temerosos de Dios, Dios hará por ti. Déjalo que haga por ti, porque muchas veces nosotros queremos tomar la iniciativa, queremos tomar la batuta y queremos hacer venganza y queremos hacer juicio y queremos venir y cortar cabezas, pero no depende de nosotros. Aunque tú lo quieras, aunque tú lo desees, aunque tú lo pienses, no depende de nosotros. Es Él el que tiene que tocar a tus hijos, es Él el que tiene que tocar a tu pareja, es Él el que tiene que venir y convencerte del pecado en el que estamos, es Él el que puede venir y quebrar todo el yugo de esclavitud del enemigo sobre la vida de los tuyos. Por eso necesitamos buscarlo, para que Él haga lo que tiene que hacer en la vida de los demás. Entonces es importante que nosotros seamos parte del ejército del Mesías. Es parte que nosotros participemos de lo que Dios quiere hacer. Vamos ahí a Lucas. Quisiera invitarles para que fuéramos ahora a Lucas. Lucas, en el capítulo 4, en el verso 1. Lucas 4:1. ¿Están por ahí? Jesús, fíjate bien, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Jesús entró en su ministerio con la guianza del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu Santo fue el que lo llevó. Y yo te quiero decir una cosa. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y en el desierto fue probado, fue tentado.
Y él resistió. Y muchas veces no hemos entendido que el Señor a veces nos lleva en el desierto, porque nuestra estancia en el desierto va a manifestar lo que crees, en lo que tú confías, tu confianza, tu seguridad y tu dependencia de Dios. Es ahí en el desierto. Por eso Dios nos permite muchas veces pasar situaciones difíciles, porque quiere prepararnos, quiere capacitarnos, quiere llevarnos a más. Pero ¿cuántas veces cuando estamos en el desierto, en lugar de venir y agradecer que Dios ha hablado durante tanto tiempo en nuestra vida, a través de las enseñanzas, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la predicación, cuánto alimento hemos recibido? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el momento en el que estamos en el desierto? No todos salen aprobados. Muchos se quejan, muchos reniegan, muchos terminan alejándose de la búsqueda para con Dios. Muchos terminan diciéndole a Dios que qué ingrato, ¿por qué los metió en esa situación? Pero no te das cuenta que somos parte del ejército de Dios y el Señor está preparando nuestras vidas, nuestros ministerios, para que podamos ser de bendición donde quiera que Él nos ponga. Date cuenta, eres parte del ejército de Dios. El Señor te ha escogido, te ha capacitado con tantas cosas que deberías de salir adelante, deberías de crecer. Pero lo hemos visto ahora en la pandemia. ¿Cuántos se han renunciado? ¿Cuántos se han quejado? ¿Cuántos se han alejado? Y todos los dones que Dios te dio y todos los talentos que Dios te dio, ¿qué estamos haciendo con ellos? Los estamos enterrando en lugar de invertirlos para que den resultado, para que den intereses. Venimos y enterramos los talentos. Y cuando nosotros enterramos los talentos y no vemos que hay ganancia en ellos o intereses en ellos, nos quejamos y renegamos. Pero pues nosotros no hemos creído realmente ni en lo que somos, ni en lo que Dios es para nosotros. Eres parte de un ejército y es necesario que vayas y que pelees y que luches y que salgas adelante y que cumplas ese propósito por el que Dios nos ha llamado. La iglesia fue capacitada por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí empieza la preparación de una manera bien increíble en la vida de la iglesia. Fíjate, vamos a ir rápido para recordar esta historia que está en Hechos, en el capítulo 1, el verso 8. Vamos a leer. ¿Qué están por ahí? Fíjate bien. Dice, pero recibiréis poder. Dios no ha sido injusto. El Señor nos ha provisto de poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eres parte del ejército de Dios y Dios tiene un plan bien específico contigo. Dios quiere llevarnos más allá de nuestras cuatro paredes. Pero somos nosotros los que no nos creemos parte del ejército de Dios y nosotros somos los que hemos decidido no salir, quedarnos, estancarnos en ese lugar. Yo quiero decirte que solo el Espíritu sigue dirigiendo y capacitando nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios. Solo Él nos va a capacitar, por eso es necesario que tú le empieces a buscar. Si tú no conoces de Dios, yo quiero invitarte que vengas, que conozcas a Dios, pero cuando tú vengas y lo conozcas, rinde tu vida. Así como lo hizo Saulo de Tarso, así ven. Cuando Dios venga y toque tu corazón, tú tienes que venir y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Porque el Señor te va a introducir, te va a meter en su cuerpo. Vas a ser parte de un ejército que tiene un plan y una función bien específica. Y es importante que decidas creerlo, porque entonces verás realmente cumplido el propósito por el que tú estás aquí. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Cuando tú vienes y buscas a Dios, Dios te mostrará en tu corazón el propósito por el que te permitió nacer, el propósito por el que te permitió regresar de tus malos caminos, el propósito por el que ahora a través de la palabra Él te empieza a enseñar tantos principios y tantos conceptos, entenderás. Así que yo quiero invitarte a que
ahí cierras tus ojos. Vamos a hacer una oración todos juntos en donde tú puedas venir y decirle: Señor, yo quiero entender por qué tienes tanta misericordia de mí, porque soy parte del propósito. Y si tú sientes que te has perdido el ser parte del propósito de Dios, pues dile a Dios que te ayude para que puedas retomar tu camino y puedas entenderlo y puedas comprobar su gran amor y puedas comprobar también que nunca te ha dejado. Así que quiero invitarte ahí a que cierres tus ojos y dile: Señor Jesús, yo reconozco que he fallado, que me he equivocado, que he pecado, pero el día de hoy te pido perdón. Señor Jesús, entra en mi corazón. Que seas mi Señor, mi Salvador. Realmente quiero entregarte el señorío de mi corazón, de mi vida, de mis talentos, de mis dones, de mis deficiencias. Quiero entregarte el señorío, Dios, de mi corazón. Guíame, Dios. Quita todo aquello que ha querido robarme la paz, todo aquello que me ha desviado de tu presencia. Ayúdame, Señor, a volver a ser parte de tus planes, parte del propósito, Dios. Ayúdame, Dios. Gracias también por tomarme en cuenta, porque pudiendo haber tomado en cuenta a otros, Señor, tú has decidido solamente en tu misericordia escogerme. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, que este tema sea de bendición para ustedes, es el anhelo de mi corazón. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, o quieres que ampliemos un poquito más el tema, o tienes alguna necesidad, pues yo te voy a pedir que me mandes un mensajito y lo contestaremos, estaremos al pendiente. Si tú vienes por primera vez, mándanos solamente un mensajito en donde le pongas el número 1. Ponle el número 1 y queremos pues estar orando por ti, pidiéndole a Dios para que te lleve a lo que Él tiene preparado para ti. ¿Ok? Pues gracias, Dios les bendiga, bendiciones. Adiós. Vamos a